Bueno, hoy vamos a ver trigonometría. La trigonometría estudia las relaciones trigonométricas, como su palabra lo dice, y estas van a ser aplicadas a un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo se lo denomina a cualquier triángulo que tenga un ángulo recto. Entonces, ¿cuál es el parámetro para definir si estamos hablando de un triángulo rectángulo? Y por ende poder aplicar las relaciones trigonométricas es que tengo que tener un ángulo recto siempre. Acuérdense que los ángulos rectos miden 90 grados. Entonces vamos a tener un gráfico así, que lo van a ver mucho durante la cursada y que es muy importante que lo sepan, porque después relaciones trigonométricas y trigonometría se aplica un montón. Es importantísimo que entiendan el concepto. Entonces, dijimos que el triángulo rectángulo se caracterizaba por tener un ángulo recto. Los ángulos rectos son de 90 grados, son así. Y en el caso del triángulo rectángulo, vamos a tener que el ángulo de 90 grados lo va a formar este lado y este lado. Es decir, vamos a tener un lado vertical, un lado horizontal y un lado diagonal, por llamarlo de alguna manera. Estos lados van a tener un nombre específico. Los lados que formen el ángulo de 90 grados, o sea, este lado y este lado que forman el ángulo de 90 grados, se los van a llamar catetos. Cateto y catetos. A su vez, este cateto, al estar en el eje horizontal, también se lo puede llamar base. Y este cateto que está en el eje vertical se lo puede denominar altura. ¿Por qué les digo esto? Y la altura se marca con la letra H minúscula. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vayan a los ejercicios les va a aparecer un poco de esa manera. Entonces acuérdense que el eje vertical va a ser este cateto, que representa la altura. El eje horizontal va a ser este cateto, que representa la base. Nos queda el lado diagonal. El lado diagonal se llama hipotenusa, que se marca con la letra H grande. Es importante que sepan los lados, porque después cuando les toca hacer ejercicios, no es que acá van a tener y les van a decir, bueno, acuérdense que el eje horizontal es la base. No, acá les van a poner un número X, ¿no? 5 metros, 10 metros, no sé, 120 centímetros, no importa el número, pero siempre van a tener un número acá. Y acá también, y acá también. Entonces es importante que reconozcan estos tres factores, ¿no? Base, altura e hipotenusa. Y acuérdense siempre que entre la altura y la base, o entre el cateto 1 y el cateto 2, por llamarlo de alguna manera, vamos a formar un ángulo recto de 90 grados, que es lo que va a definir que estamos hablando de un triángulo rectángulo. Por otro lado, tenemos que los triángulos rectángulos tienen otra característica, que sus ángulos internos, si se fijan, acá tengo un ángulo de 90 grados, pero acá también se forma un ángulo. Y acá también se forma otro ángulo. Entonces, el ángulo de 90 grados va a ser un valor fijo siempre, porque siempre va a ser un ángulo recto. Pero estos dos valores van a ir variando. Y acá la condición es que la suma de este ángulo y este ángulo siempre tiene que dar 180 grados. Entonces, la sumatoria interna de los ángulos siempre va a ser igual a 180 grados. ¿Qué significa esto? Significa que si yo sé que por defecto tengo mi ángulo de 90 grados y acá me aparece un ángulo, por ejemplo, de 10 grados, y sé que la suma de estos tres me tiene que dar 180, 90 más 10
100, este ángulo tiene que valer 80 grados. Esa es la condición de la sumatoria interna de los ángulos. Ahora, seguimos. Al margen de esto, tenemos que tener en cuenta que estos lados de los que hablamos van a ser opuestos o adyacentes a los ángulos que se vayan formando. Y eso es lo que se denomina cateto opuesto, cateto adyacente, que lo van a ver un montón. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuál es el cateto opuesto de cuál y cuál es el cateto adyacente de cuál? Es súper fácil, no se preocupen. La clave está en pararse en el ángulo que estén viendo. Por ejemplo, vamos a arrancar acá, en el ángulo de 10 grados. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta, o sea, estos dos ángulos, descártenlo, o sea, olvídense. Entonces, viéndolo así de esta manera, lo que tienen que pensar es, bueno, me paro en mi ángulo. ¿Qué cateto es el que está haciendo contacto con el ángulo? Mi cateto que corresponde a la altura está más lejos. Mi cateto que corresponde a la base es el que hace contacto. Fíjense, acá está el contacto. Después hace contacto con la hipotenusa, pero eso no nos va a interesar ahora para saber esto. Entonces, el ángulo, presten atención, el ángulo que hace contacto con la hipotenusa y con su otro lado, que en este caso corresponde a la base, se lo denomina cateto adyacente. Entonces, si me paro en mi ángulo de 10 grados, voy a tener que mi cateto adyacente va a corresponder a la base, ¿no? Entonces, eso para saber el cateto adyacente de este ángulo. Ahora, si quiero saber el cateto opuesto, ya se sobreentiende que por descarte va a ser el otro lado, pero siempre es bueno pararse, si tienen la duda, tracen una línea en diagonal con puntos. Si van hasta lo más lejos, ¿con qué se encuentran? Con el cateto que corresponde a la altura. Este lado que no hace contacto con el ángulo es lo que se denomina cateto opuesto. Entonces dijimos que el cateto adyacente del ángulo de 10 grados iba a ser la base, y que mi cateto opuesto va a ser la altura, en este caso. Después les van a poner distintos nombres y todo, ¿no? Pero es muy importante que entiendan esto. Entonces, esto con respecto al ángulo de 10 grados. Con respecto al ángulo de 80 grados, o sea, nos olvidamos de acá de esto, fijémonos, volvemos a hacer el mismo mecanismo de pensamiento. Mi ángulo de 80 grados hace contacto con la hipotenusa y con el otro lado que haga contacto va a estar representando mi cateto adyacente, que en este caso es el cateto de la altura, ¿no? Entonces, con 80, cuando me pare en mi ángulo de 80 grados, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir, mi cateto adyacente, o sea, el lado con el que está haciendo contacto, mi ángulo de 80 grados, es con el de la altura. Mi cateto adyacente en el ángulo de 80 grados va a ser la altura. Y mi cateto opuesto va a ser el lado que no está haciendo contacto. En este caso, el de la base. El cateto opuesto del ángulo de 80 grados, o sea, el que no hace contacto con este ángulo, va a ser la base. Es lo mismo, pero se ve al revés. ¿Se puede aprender de memoria? Se puede aprender de memoria. Pero es mejor que hagan este proceso, vuélvanlo a ver las veces que necesiten, lo que sea. Pero es importante que lo hagan, porque si lo aprenden a hacer así razonándolo, no se lo olvidan más después. Entonces, esto con respecto a los catetos opuestos, catetos adyacentes, cómo identificarlos.
¿Cómo hago para identificarlo? Siempre parándome en el ángulo del cual vaya a partir. Y siempre teniendo en cuenta esto, generalmente siempre va a ser así, ¿no? No hay mucha más vuelta, puede ser de memoria o razonándolo. Siempre lo mejor es que lo razonen. Ahora, de trigonometría, que es otra cosita que tienen que saber, ya que hablamos de catetos. Tienen que saber que la hipotenusa siempre la hipotenusa va a tener un valor mayor a lo que pueda medir este lado o este lado. Quiere decir que si, por ejemplo, la base mide 5 metros, la hipotenusa no va a poder medir menos de 5 metros. Y que si la altura mide 3 metros, la hipotenusa nunca va a poder ser mayor, la hipotenusa siempre va a ser mayor, que 3 metros. Eso guárdenselo como para tener presente que si están haciendo un ejercicio donde les pide calcular la hipotenusa y tienen una base, por ejemplo, no sé, de 5 metros, como hablábamos recién, y la hipotenusa les da 4, y algo mal están haciendo. Tienen que volver a rever todo eso. Ahora, la hipotenusa se puede calcular con los catetos, ¿no? Tenemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque, por ejemplo, van a haber ejercicios donde no van a tener ningún ángulo, o sea, ni este, por ejemplo, no van a tener los valores y solamente van a tener cuánto vale la base y cuánto vale la altura. Que tranquilamente se los puede decir cateto 1, cateto 2, cateto 2, cateto 1. Ese orden no les va a afectar en nada. Y en base a eso, con este cálculo pueden calcular la hipotenusa. Si tuviesen la hipotenusa y un cateto solamente, pueden despejar la ecuación también y también pueden calcular lo que necesiten calcular. Eso es en despeje de ecuaciones. Si necesitan ver despeje de ecuaciones, podemos hacer un video. Eso lo van dejando abajo en los comentarios. Pero bueno, retomando. ¿Qué nos queda de ver de esto? Nos queda ver lo más importante, que son las relaciones trigonométricas. El seno, el coseno, la tangente, el cateto adyacente, el cateto opuesto, todo eso. Hay una mnemotecnia que les va a servir mucho. Para todo esto. No es lo ideal. No es lo que le van a dar lo académico. Acuérdense de que esto es un soporte para complementar lo que vayan estudiando la cursada. Siempre la prioridad la va a tener la cursada, y esto no lo tienen que tomar como herramienta de estudio. Ustedes tienen que estudiar del libro, de lo que le dan los profes, que aparte tengo la suerte de conocerlos, de haber cursado, de haber aprendido un montón de ellos y que todos son excelentes. Entonces, en las relaciones trigonométricas, vamos a anotarlo acá, porque es lo más importante y es lo que los va a acompañar durante todo el cuatrimestre. Relaciones trigonométricas tienen que tener presente que van a ser 3: el seno, el coseno y la tangente. Entonces, el seno del ángulo, que puede ser este o este, va a ser igual al cateto opuesto. Si estoy parado en este ángulo, va a ser este, y si estoy parado en este ángulo, va a ser este, dividido la hipotenusa. Relación trigonométrica, seno. El coseno del ángulo va a ser igual a mi cateto adyacente sobre mi hipotenusa. Coseno del ángulo, coseno de 10, sobre mi cateto adyacente, que sería esta,
la base. O la base sobre la hipotenusa. Y si tuviera que calcular el de 80 grados, sería coseno de 80 igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Que esto lo vamos a correr acá para que se vea. Coseno del ángulo cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos la última relación trigonométrica, que es la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, la tangente del ángulo, ya sea 10, por ejemplo, va a ser igual a mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. Y si lo mirara desde 80 grados, sería tangente de 80 igual a mi cateto opuesto, o sea sobre mi cateto adyacente, que sería este. Esto después, si lo quieren ir poniendo y escribiendo para que les quede súper lindo, háganlo. No lo hacemos acá porque si no se extendería muchísimo y no es la idea. Ahora, estas relaciones trigonométricas, hay una mnemotecnia para acordársela. Si la han visto en algún momento, lo vamos a hacer para acá. Es el famoso SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. No sé. Eso cada uno ve cómo se lo va acordando, qué método usa, pero siempre SOHCAHTOA. ¿Qué significa el SOHCAHTOA? El seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Perdón, acá. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto que ven la flechita, acá está escrito lo mismo, pero creo que no se ve bien, pero es lo mismo. Y después la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Con todas estas herramientas, ustedes ya tienen para realizar cualquier ejercicio de trigonometría. Después la práctica les va a ir dando la experiencia de decir, bueno, por ejemplo, si tienen un triángulo rectángulo, así, ¿no? Y que en el medio tiene una línea más, lo que tienen que interpretar es que esta parte, por ejemplo, puede tener un valor, esta otra parte puede tener otro valor, que esto va a corresponder a un triángulo rectángulo dentro de un triángulo rectángulo mucho más grande, ¿no? Donde, bueno, van a tener que ir viendo valores y demás. Volvemos a lo mismo. Si necesitan ejercicios, me lo dejan en comentarios y lo vamos viendo, vamos organizando algo. Por el momento la idea es dejarle la teoría. Con esta teoría pueden encarar cualquier ejercicio de trigonometría, cualquier cosita que no se haya entendido, error o lo que sea, me lo dejan en la cajita de comentarios y nos vemos en la próxima. Muchos éxitos.